Entonces vamos a trabajar la descomposición del diseño de los datos, el diseño de datos, y vamos a empezar con un ejemplo para entender lo que queremos significar por eso, que es un interpretador de expresiones aritméticas. Entonces queremos describir un interpretador de expresiones aritméticas, para que yo pueda escribir sumas, restas, multiplicaciones, y esa cosa después me diga cuánto da eso. Eh, Puedo hacerlo, para hacerlo sencillo, se restringirá inicialmente solo a números y sumas, y luego lo vamos a ir enriqueciendo con multiplicación a otras expresiones. Las expresiones se pueden representar con una jerarquía de clases. Entonces ya vamos a empezar a usar lo que hicimos la vez pasada, que es que nuestros datos ya no solamente van a ser los números, sino van a ser objetos que vienen de clases. Y vamos a definir estas clases con una clase que se llama expre, que es la clase a la que van a pertenecer todas las expresiones, y con dos subclases que se llaman número y suma, que van a ser subclases de expresiones. Entonces ya las dos primeras tipos de expresiones van a ser los números o sumas. Para manipular una expresión se hace necesario conocer su forma y sus componentes, y entonces vamos a empezar a hacer eso. Entonces, lo primero que vamos a empezar es definir una clase que se llama expresión, y esa clase tiene es una clase abstracta, ¿cierto? Que tiene varios métodos. Entonces, un método se va a llamar es número, que devuelve un booleano, y pues me va a decir si la expresión que me está entrando es un número o no es un número. O es suma, que me va a decir si lo que me está entrando es una expresión que es de tipo suma o no. O valor num, que es algo que me va a asociar un valor numérico con esa expresión. O op-isc, que va a ser una expresión que me va a decir que si es un op, que si, o sea, que cuál es el operador izquierdo, o cuál es el operando izquierdo, o cuál es el operando derecho de esa expresión. Porque las expresiones van a ser, por ejemplo, sumas, entonces tendrá un operando izquierdo y un operando derecho de esa suma. Entonces, esa es como la idea que hay detrás de qué es una expresión. Es una expresión, pueden ser por ahora o números o sumas, por eso hay esos dos son los tipos de expresiones pensadas, tiene que tener un valor, y si es una suma, pues tendrá que tener un operando izquierdo y un operando derecho. Después lo vamos a crecer para que también se pueda hacer multiplicaciones, no sé qué. Entonces, operando izquierdo y operando derecho va a ser como genérico para cualquier tipo de operación binaria. Bien. Y entonces esa es la clase de expresión. Pero entonces dijimos, vamos a hacer sumas y números. Entonces los números, vamos a definir una clase de número que hereda de expresión, ¿cierto? Entonces, pero esa va a ser una clase concreta, o sea, tengo que coger lo que es abstracto aquí y especificarlo en mi clase. Entonces, si es un número, va a tener primero que todo un argumento que es el número que va a representar. Entonces es n, ese es n entero. Y aquí entonces, eh, si la función es número, en el caso de los números, pues siempre va a dar true. O sea, cualquier número va a ser true. La función es suma, para un número, pues va a ser false. La función valor numérico, el valor numérico asociado a un número, pues es el número con que lo crearon, el n con que lo crearon. La función operador izquierdo, entonces va a decir, va a lanzar una excepción que dice un número no tiene operador izquierdo y la otra un número no tiene operador derecho. Entonces, pero para la clase suma va a tener dos argumentos, dos expresiones de uno y de dos. También extiende las expresiones. Entonces, es número va a ser false. Suma va a ser true. Valor numérico, entonces lo que va a hacer es eh, valor numérico. Entonces dice, no, soy una suma, no tengo un valor porque no soy un número. Y el operador izquierdo va a ser E1 y el operador derecho va a ser el argumento de 2. Y ya definí mi clase de suma, mi clase de expresión, suma y número. ¿Listo? Entonces, esa es mi primera aproximación, pero no va a ser la aproximación que más nos va a gustar, ya van a ver por qué. Entonces, ahora, usted como ya tiene esos datos, ya tiene ya tiene cómo crear expresiones con números y sumas, ahora usted podría querer evaluar una expresión. Entonces, ¿qué sería evaluar la expresión que me entre? Entonces, yo empiezo, bueno, pregunto si es un número. Si es un número, entonces le pido su valor numérico y ahí me da el valor. Si no, entonces pregunto si es una suma. Entonces, si es una suma, entonces evalúo el operando izquierdo, evalúo el operando derecho y lo sumo. Y eso es lo que devuelve. Y si no, entonces digo, no, esa expresión no la conozco, porque por ahora solo tenemos dos tipos de expresión. Y ya quedó hecho
un evaluador de expresiones. Entonces, ¿cuál es el problema de esta versión de solución que les he mostrado? Entonces, eh, ahora supongamos que yo quiero crecer esto y quiero crear los productos. Entonces me toca hacer una clase producto. Y en esa clase producto me toca definir todas estas funciones otra vez para productos. Y no, que quiero hacer la división. Me toca hacer una clase de división y definir para todo lo que haga me toca definir todas estas funciones, todas estas. Eh, o sea que necesito N, 5 o 6 métodos nuevos por cada clase que vaya a incluir. Si voy a incluir dos nuevas expresiones, productos y variables, entonces necesito 5 métodos por cada una de ellas, nuevos. Y, y necesito, y bueno, no, apenas meta producto, además, me va a tocar crear una nueva aquí, que se llama es producto. Y si meto, me va a crear una que sea división. Si meto nuevas expresiones, me va a tocar crear nuevos clasificadores de las expresiones, porque como va a crear nuevos tipos de expresiones, entonces todo eso me va haciendo crecer el código. Y eso es lo que no queremos. Entonces aparece la solución, que es el reconocimiento de patrones. ¿Sí? Entonces, todo esto es para decirles lo que vamos a hacer. Ni siquiera puse a funcionar esto porque no quiero poner a funcionar eso. Pero eso funciona. Pero ustedes lo pueden poner a funcionar, pero digo, cuando lo pongan a funcionar, pues se dan cuenta que si quieren agrandar las expresiones, les toca agrandar muchas cosas y meter la mano, mucho mantener esto se vuelve complicado, porque todo se va creciendo conforme me crecen las cosas. Entonces el reconocimiento de patrones aparece para resolver ese problema. Esa es mi primera parte de hoy.